Mis amores, lo que está pasando con Fofo Márquez no es un simple escándalo, es un terremoto que está sacudiendo los cimientos de un sistema podrido. Porque aquí no estamos hablando de cualquier cosa, no. Estamos viendo cómo un caso que parecía cerrado de repente toma un giro inesperado, con un vídeo filtrado, custodios destituidos y un traslado misterioso que huele más a estrategia que a justicia. Y aquí viene lo que me dijo mi sobrino, el gran Máster Gorila. Tía, la gente tiene que entender que esto no es un chisme de farándula, es un reflejo de cómo funciona el poder en las cárceles. Aquí hay influencias, dinero y movimientos en las sombras. Hay que contarlo todo. Y si el Gran Máster me lo pide, es porque aquí hay mucho más de lo que parece. Un vídeo que aparece en el momento justo. Una golpiza brutal dentro del penal de Barrientos que no salió a la luz cuando ocurrió, sino meses después, cuando Fofo ya estaba condenado a más de 17 años de prisión. ¿Casualidad? Mis amores, en estos casos no hay casualidades. Porque la gran pregunta es, ¿quién filtró el vídeo y con qué intención? ¿Fue una jugada para presionar a las autoridades y sacar a Fofo de Barrientos? ¿Alguien quería exponer la corrupción del penal? ¿O estamos ante una estrategia bien calculada para cambiar la narrativa y convertir a Fofo en víctima? Pero espérense, que esto se pone mejor. Porque después de que el vídeo explotó en redes, de la nada, las autoridades entraron en acción como nunca antes. En cuestión de horas, destituyeron a la directora del penal, corrieron a los custodios que aparecen en la grabación, y anunciaron que Fofo sería trasladado a otro reclusorio. Mis amores, si creen que esto es normal, déjenme decirles que en el sistema penitenciario nada se mueve tan rápido sin razones de peso. Cuando algo estalla de esta forma, es porque alguien con poder quiere que las cosas pasen de cierta manera. Así que, abran bien los ojos, porque vamos a desmenuzar todo esto con lupa. Aquí hay maniobras en las sombras, movimientos estratégicos y preguntas que nadie se atreve a hacer. ¿Qué hay detrás de este traslado repentino? ¿Quién está moviendo los hilos? ¿Y esto es justicia? ¿O simplemente otro capítulo de impunidad disfrazada? Mis amores, prepárense, porque lo que van a escuchar no es solo una historia de golpes y traslados, es una radiografía de cómo se mueve la justicia cuando hay dinero de por medio. ¿El vídeo que lo cambió todo, justicia, venganza o una estrategia bien calculada? Cuando el vídeo de Fofo Márquez siendo golpeado dentro del penal de Barrientos se hizo viral, la reacción de la opinión pública no se hizo esperar. Algunos lo vieron como una muestra cruda de lo que realmente ocurre dentro de los penales mexicanos, mientras que otros lo interpretaron como una estrategia calculada para generar empatía y posiblemente negociar un beneficio legal. Lo cierto es que la difusión de este vídeo no fue accidental, y si analizamos el contexto, el momento en que salió a la luz, y las posibles motivaciones detrás de su publicación, nos encontramos con más preguntas que respuestas. 1. ¿Qué muestra realmente el vídeo? El metraje que se filtró a redes sociales y medios de comunicación es impactante. Se observa a Fofo Márquez, sin capacidad de defensa, recibiendo una serie de agresiones por parte de los custodios del penal. Empujones que lo desestabilizan. Bofetadas y golpes en la cara que, más que disciplinarlo, parecen una humillación pública. Insultos y amenazas que evidencian que la intención no era solo castigarlo, sino demostrarle un punto. Actitud desafiante de los custodios, como si estuvieran seguros de que su actuar quedaría impune. Pero lo más alarmante no es la violencia en sí, sino el contexto en el que ocurre. Las cárceles son espacios donde el control lo tiene el personal de seguridad, y cualquier acto de agresión registrado debe tener una justificación disciplinaria y apegarse a protocolos. Sin embargo, aquí lo que se ve es un abuso de poder, donde los custodios actúan más como verdugos que como garantes de la seguridad dentro del penal. La gran pregunta es, ¿por qué se permitió que esto ocurriera y, sobre todo, por qué se grabó? 2. El momento de la filtración, una casualidad muy conveniente. Según la información oficial, este vídeo no es reciente. Fue grabado en abril de 2024, en los primeros días del ingreso de Fofo Márquez a la prisión. Es decir, llevaba meses guardado en las sombras, esperando el momento perfecto para salir a la luz. Y ese momento llegó justo después de su sentencia a más de 17 años de prisión por tentativa de feminicidio. Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante.
Si este vídeo se hubiera publicado en abril, la historia habría sido completamente distinta. Si se hubiera usado como prueba en su juicio, podría haber tenido un impacto en la forma en que se desarrolló el proceso. Si se filtró justo ahora, después de su condena, ¿quién lo hizo y con qué intención? Las posibilidades son muchas, pero todas conducen a una misma conclusión: el vídeo no salió por accidente. 3. Posibles razones detrás de la filtración. Cuando un material de este tipo aparece en redes, siempre hay un propósito detrás. Puede ser una estrategia de defensa, una maniobra política o incluso una venganza interna dentro del penal. A. Para beneficiar a Fofo Márquez. Si alguien cercano a él filtró el vídeo, el objetivo podría ser victimizarlo ante la opinión pública, y generar presión para mejorar sus condiciones de reclusión o incluso abrir la posibilidad de que su condena sea reconsiderada. Podría argumentarse que su seguridad está en riesgo, lo que justificaría un traslado a un penal con mejores condiciones. Podría servir como base para una apelación legal, alegando que no tuvo un proceso justo y que fue víctima de tortura. Podría cambiar la percepción pública, haciendo que pase de ser el agresor de Edith Rodríguez a una víctima del sistema penitenciario. B. Para exponer la corrupción dentro del penal. Por otro lado, la filtración también podría haber sido impulsada por alguien dentro del propio sistema penitenciario, no necesariamente para ayudar a Fofo, sino para exponer lo que ocurre tras las rejas. Barrientos tiene un historial de denuncias por abuso de poder y malos tratos a los internos. Familiares de otros reclusos han hablado de extorsiones y violencia sistemática, lo que hace plausible que alguien usara el caso de Fofo para destapar la cloaca del penal. Si esto ocurrió con alguien mediático, ¿qué no le harán a un preso sin poder ni dinero? C. Para perjudicarlo aún más. También existe la posibilidad de que este vídeo haya sido publicado con la intención de causarle más daño a Fofo Márquez. Podría ser un mensaje de otros internos o de custodios que buscan hacerle la vida imposible dentro de la prisión. Podría usarse para justificar más agresiones en su contra, como diciendo: si ya lo golpearon y nadie hizo nada, podemos seguir haciéndolo. Podría tratarse de una extorsión fallida, donde alguien tenía el vídeo y esperaba recibir dinero a cambio de no publicarlo. Sea cual sea el motivo, queda claro que la publicación del vídeo es una jugada con un trasfondo muy bien pensado. 4. El impacto en la percepción pública y las reacciones. La difusión del vídeo desató un debate feroz en redes sociales y en los medios de comunicación. Un sector de la población se mostró indignado, considerando que, independientemente de sus crímenes, Fofo no debería haber sido golpeado de esa manera. Otros, en cambio, tomaron el vídeo como un castigo merecido, argumentando que no es nada comparado con la agresión que él cometió contra Edith Rodríguez. También hay quienes ven esto como una estrategia sucia, una maniobra mediática para ayudarlo a obtener beneficios dentro del sistema penitenciario. La verdad, como siempre, está en los detalles. Si Fofo Márquez tiene el dinero y las influencias adecuadas, este vídeo podría ser su mejor carta de salvación. 5. El trasfondo: violencia dentro de los penales y la falta de justicia real. Independientemente de lo que pensemos de Fofo Márquez, este caso nos deja una reflexión mucho más profunda sobre lo que ocurre en el sistema penitenciario mexicano. Las cárceles no deberían ser lugares de tortura. Los custodios no deberían actuar como jueces y verdugos. Las agresiones dentro de las prisiones son un problema estructural, que se tolera hasta que sale a la luz pública. Pero también nos deja una gran incógnita: ¿la justicia realmente se aplica de manera imparcial o sigue dependiendo de influencias y poder económico? El vídeo de Fofo Márquez no solo nos muestra una golpiza, sino también el oscuro funcionamiento de las cárceles en México, donde la violencia, la corrupción y las negociaciones en las sombras siguen marcando el destino de los reclusos. Y esto, mis amores, no es un caso aislado, sino un reflejo de un sistema donde la justicia sigue siendo un lujo para algunos y un castigo para otros. Un penal envuelto en escándalos, violencia, corrupción y una justicia que se vende al mejor postor. Si hay algo que el penal de Barrientos no puede ocultar, es su larga historia de abusos, corrupción y maltratos. No estamos hablando de un lugar donde los internos pagan sus deudas con la sociedad dentro de un sistema de rehabilitación, sino de un verdadero infierno donde la ley se rige por el poder del dinero y la brutalidad de quienes controlan la cárcel.
Desde hace años, este penal ha acumulado denuncias que van desde extorsiones descaradas por parte del personal de seguridad hasta golpizas sistemáticas que, en cualquier otro contexto, serían catalogadas como tortura. Sin embargo, el caso de Fofo Márquez ha traído una vez más a la luz todas estas prácticas, revelando un sistema podrido donde la vida de los reclusos tiene precio. 1. La industria del abuso, pagar para sobrevivir. Las cárceles en México, y en especial las del Estado de México, han sido descritas por expertos en derechos humanos como centros de extorsión organizada. En Barrientos, nada es gratis. ¿Quieren una celda donde no los golpeen? Hay que pagar. ¿Quieren comer algo más que lo que les dan en el comedor? Hay que pagar. ¿Quieren tener derecho a dormir sin que los despierten a golpes? También hay que pagar. La información que ha recopilado mi sobrino, el gran máster gorila, es más que escalofriante. Según testimonios de familiares de internos, y personas que han estado dentro del penal, los presos no solo enfrentan una condena impuesta por el sistema judicial, sino otra aún peor, la que les imponen los custodios, y las mafias internas que operan en Barrientos. Se han documentado cobros de hasta 5,000 pesos semanales a los internos por el simple hecho de garantizar su seguridad. Las visitas familiares no son un derecho, sino un privilegio que también cuesta. Si un preso no paga, su familia puede ser rechazada al intentar ingresar. Quienes no tienen dinero para pagar la protección son sometidos a palizas, privaciones de alimento o incluso agresiones mucho más serias dentro de la prisión. Esto no es nuevo, pero lo que ha causado revuelo en el caso de Fofo Márquez es su estatus mediático y económico, que lo convierte en una pieza clave dentro de este juego de poder. 2. El caso de Fofo Márquez, un interno con dinero. Y con problemas. A diferencia de la mayoría de los reclusos, Fofo Márquez no es un preso común y corriente. Su fama en redes sociales, su dinero y su historial polémico lo han convertido en un objetivo dentro del penal. Por un lado, su estatus de influencer lo hace un blanco atractivo para custodios, y otros internos que ven en él una oportunidad de obtener dinero a cambio de protección. Por otro lado, su delito mediático y la aversión que la sociedad siente por él lo convierten en alguien que muchos dentro del penal podrían querer castigar. Aquí es donde se abren varias incógnitas. ¿Los golpes que recibió en su ingreso fueron parte de una bienvenida típica en Barrientos o un mensaje dirigido especialmente a él? ¿Fue extorsionado desde su primer día en el penal, y al no ceder recibió un castigo ejemplar? ¿O simplemente fue víctima de la misma violencia y corrupción que sufren cientos de internos en Barrientos? De una u otra manera, Fofo no iba a sobrevivir en un penal como Barrientos sin hacer pagos o negociar su estancia. Y aquí es donde entra el tema del traslado. 3. ¿El traslado a Texcoco fue una medida de protección o un favor? Después de la filtración del vídeo donde aparece siendo golpeado, las autoridades decidieron trasladarlo al penal Molino de las Flores en Texcoco. La pregunta es, ¿fue una decisión tomada por seguridad o hubo otras razones detrás de este movimiento? Existen dos teorías principales. A. Lo trasladaron para protegerlo de nuevas agresiones. Si realmente estaba en peligro dentro de Barrientos, era cuestión de tiempo para que fuera agredido nuevamente. Las cárceles operan bajo códigos internos, y si ya había sido golpeado una vez, su vida en Barrientos podría haber sido un infierno. Aquí el traslado se justificaría como una medida de seguridad para evitar que el caso escalara y terminara en una tragedia aún mayor. B. Se movieron influencias para sacarlo de Barrientos. Otra versión, mucho más preocupante, es que este traslado fue gestionado por la familia de Fofo para mejorar sus condiciones dentro del sistema penitenciario. El Molino de las Flores en Texcoco no es precisamente un hotel, pero hay lugares dentro de ese penal donde, con el dinero adecuado, la vida puede ser más llevadera. Las prisiones en México tienen módulos especiales donde internos con poder adquisitivo pueden acceder a mejores condiciones. Espacios menos violentos. Mayor flexibilidad en visitas. Menos hostigamiento por parte de custodios. ¿Fue este el verdadero motivo del traslado? No hay pruebas concretas, pero los movimientos administrativos extraños en el sistema penitenciario nunca son casualidad. 4. El penal de Barrientos y su largo historial de abusos. Para entender el contexto de este caso, es importante recordar que Barrientos no es cualquier prisión.
Tiene un historial documentado de abusos, y la salida de Fofo Márquez solo refuerza la percepción de que quien tiene dinero puede librarse de ese infierno. Denuncias pasadas han señalado que los custodios han sido acusados de torturas a internos que no pagan las cuotas establecidas, extorsiones sistemáticas a las familias de los presos, negligencia médica que ha resultado en la muerte de varios internos, protección a ciertos grupos criminales dentro del penal a cambio de dinero. En este contexto, el traslado de Fofo Márquez puede interpretarse como una evidencia más de cómo el sistema penitenciario opera bajo lógicas de corrupción y poder. Un caso que exhibe lo peor del sistema penitenciario mexicano. Más allá de la figura de Fofo Márquez, este caso ha vuelto a poner sobre la mesa la crisis estructural del sistema penitenciario en México. Los penales deberían ser lugares donde las personas cumplen sus condenas de acuerdo con la ley, pero en realidad, son espacios donde la violencia, la corrupción y las jerarquías de poder definen quién sobrevive y quién no. El penal de Barrientos ha sido señalado por años como un lugar donde los derechos humanos son un mito y la justicia es un negocio. El caso de Fofo solo ha destapado una realidad que cientos de internos enfrentan a diario. Y aquí es donde el debate se pone interesante. Si Fofo Márquez no hubiera sido un personaje mediático, ¿habría tenido la oportunidad de salir de Barrientos tan rápido? ¿Cuántos internos están en las mismas condiciones, pero sin el dinero o la influencia para conseguir un traslado? ¿Realmente hubo justicia en su caso, o simplemente estamos viendo cómo funciona el sistema cuando hay recursos de por medio? Al final del día, este caso nos deja una gran lección. En el sistema penitenciario mexicano, la justicia no es igual para todos. Y si tienes dinero, puedes comprar un poco más de dignidad tras las rejas. La familia y el silencio, estrategia, temor o presión en las sombras. Si algo ha quedado claro en este caso es que la familia de Fofo Márquez no está dispuesta a soltar palabra. Desde el momento en que se difundió el vídeo de su agresión en el penal de Barrientos, sus allegados han manejado la situación con una discreción extrema, evitando a toda costa dar declaraciones que puedan comprometerlos. Y esto, lejos de calmar las aguas, ha desatado aún más especulaciones. Porque, cuando alguien guarda silencio en un caso como este, la pregunta no es por qué no hablan, sino qué están intentando evitar que se sepa. 1. La llegada de la familia, entre el hermetismo y la sospecha. Las imágenes captadas en las inmediaciones del penal mostraron a la madre y el hermano de Fofo Márquez llegando a Barrientos, acompañados de un grupo de escoltas, y con una actitud más reservada que de costumbre. No hubo declaraciones, no hubo contacto con la prensa, solo rostros tensos y un hermetismo absoluto. Si bien es normal que una familia busque proteger su privacidad en un momento difícil, su silencio ha alimentado teorías sobre lo que realmente está ocurriendo tras bambalinas. Porque no nos engañemos, cuando una familia con recursos enfrenta un problema legal, el silencio rara vez es un acto de humildad o dignidad. Es una estrategia. 2. ¿Qué están negociando realmente? La presencia de la familia en Barrientos no fue casual. Llegaron justo después de que el vídeo de la golpiza se viralizara, lo que lleva a plantear varias posibilidades. A. Estaban gestionando su traslado a otro penal. Días después de su visita, se confirmó el traslado de Fofo Márquez al penal de Texcoco. ¿Coincidencia? No lo parece. El penal de Barrientos es conocido por su violencia extrema y su ambiente de corrupción. El traslado podría haber sido una estrategia de protección, pero también un movimiento planeado para mejorar las condiciones de su reclusión. Si el objetivo era alejarlo de posibles represalias o asegurar que no tuviera más problemas con los custodios, la negociación de su reubicación habría sido prioritaria para la familia. B. Querían evitar que una declaración los comprometiera. En un caso tan mediático, cualquier palabra en falso puede convertirse en una bomba de tiempo. Si la familia de Fofo hubiera salido a dar declaraciones precipitadas, podría haber contradecido la versión oficial sobre el vídeo, dado pie a que las autoridades reabrieran investigaciones, generado más presión mediática en su contra. Recordemos que la defensa de Fofo Márquez tendrá que argumentar que su vida corre peligro dentro del sistema penitenciario. Si un miembro de su familia da una declaración incorrecta, podría debilitar esta estrategia y perjudicar sus intentos de conseguir beneficios legales. C. ¿Buscan allanar el camino para una liberación anticipada?
La teoría más polémica es que este silencio forma parte de un plan a largo plazo para reducir la sentencia de Fofo Márquez. Si el vídeo se filtró con la intención de posicionarlo como una víctima del sistema penitenciario, esto podría usarse para argumentar tratos inhumanos dentro de la prisión y pedir medidas especiales. Solicitar un cambio de régimen carcelario que le permita cumplir su condena bajo arresto domiciliario. Explorar posibles apelaciones que reduzcan su pena con base en la vulnerabilidad que ha demostrado dentro del penal. Las familias con recursos no dejan que sus seres queridos se pudran en la cárcel sin explorar cada posible opción legal. Y en México, donde el dinero muchas veces pesa más que la justicia, no sería raro que esta fuera la verdadera razón detrás del silencio de los Márquez. 3. El peso de la imagen pública, una estrategia calculada. No podemos olvidar que este caso no solo se juega en los tribunales, sino también en la arena mediática. Si la familia hubiera salido a dar declaraciones emotivas, el público podría haber percibido su actitud como una manipulación para ganar simpatía. Si, por el contrario, hubieran sido agresivos o desafiantes, habrían empeorado la percepción pública de Fofo. El silencio, en este contexto, es la mejor carta que pueden jugar. Permite que los medios y la opinión pública se enreden en teorías y debates, sin que ellos mismos tengan que exponer una postura que podría volverse en su contra. 4. El papel de los abogados y el manejo de crisis. Es importante notar que los abogados de la familia han sido igual de reservados. Hasta ahora, no han dado declaraciones contundentes sobre el vídeo de la golpiza, el traslado de penal ni la postura de Fofo frente a estos hechos. Esto nos lleva a pensar que están manejando el caso con una estrategia de control de daños, esperando ver cómo se desarrolla la situación antes de hacer movimientos clave. ¿Están esperando que la indignación por la golpiza se enfríe? ¿Están planeando una apelación sorpresa? El tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que nada de lo que ocurre aquí es al azar. En el mundo de la justicia y el poder, hablar puede ser un error, pero callar a tiempo puede salvarte. La familia de Fofo Márquez ha optado por la discreción, no porque no tengan qué decir, sino porque saben que cualquier declaración puede jugar en su contra. Este caso es una muestra más de cómo, en México, la justicia no solo se pelea en los tribunales, sino también en las sombras de las negociaciones y los juegos de poder. Por ahora, la familia de Fofo se mantiene en silencio, pero en los próximos meses podríamos ver el verdadero impacto de esta estrategia. ¿Será solo un traslado o el primer paso para una eventual liberación? ¿Logrará su defensa aprovechar este escándalo para reducir su condena? ¿O veremos a Fofo cumplir cada uno de sus 17 años de sentencia? La respuesta a estas preguntas todavía no está escrita, pero algo es seguro, este caso está lejos de terminar. ¿Asuntos internos entra en acción, justicia real o simple lavado de imagen? Cuando el vídeo de Fofo Márquez siendo golpeado en el penal de Barrientos explotó en redes sociales, la reacción de las autoridades fue rápida y contundente. En cuestión de horas, Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México tomó el control de la situación, desplegando un operativo de revisión y destituyendo a los implicados. A simple vista, parecería un intento por imponer justicia y limpiar el sistema penitenciario. Pero si analizamos los tiempos, la forma en que se hicieron las destituciones, y la rapidez con la que se actuó, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Estamos ante una verdadera depuración del sistema o simplemente ante un acto desesperado para calmar el escándalo? 1. Un golpe de autoridad. ¿Demasiado rápido para ser creíble? En México, las investigaciones contra funcionarios rara vez son inmediatas. Sin embargo, en menos de 24 horas tras la difusión del vídeo, las autoridades hicieron lo siguiente. Destituyeron a la directora del penal de Barrientos, quien ya tenía un historial de denuncias. Dieron de baja a los 3 custodios involucrados en la golpiza. Abrieron una investigación interna para determinar quién grabó el vídeo y por qué fue filtrado. A simple vista, parece una respuesta ejemplar. Pero cuando una acción gubernamental se da con esta velocidad, lo primero que hay que preguntarse es qué intentan encubrir realmente. Si la directora tenía antecedentes de irregularidades, ¿por qué esperaron hasta que se hizo viral el caso para removerla? Si los custodios tenían un historial de abusos, ¿por qué no se les investigó antes? Si el vídeo fue grabado en abril de 2024, ¿por qué nadie tomó medidas en ese momento?
Esto nos lleva a la conclusión de que no se está combatiendo el problema de fondo, sino que simplemente se está sacrificando a unos cuantos para proteger el sistema. 2. La directora destituida, una salida conveniente. Uno de los movimientos más llamativos fue la destitución de la directora del penal. Las autoridades la removieron con un discurso claro, había denuncias previas en su contra. Pero esto abre una serie de preguntas incómodas. Si sabían de sus irregularidades, ¿por qué permitieron que siguiera en el cargo? Si ya había sido señalada por malos tratos, ¿por qué esperaron hasta que explotó el escándalo para sacarla? ¿Será este un intento de deslindarse del problema, y culpar a una sola persona de lo que es claramente un problema sistémico? En los últimos años, varios directores de penales han sido removidos tras filtraciones de violencia o corrupción, pero esto no ha significado un verdadero cambio en el sistema. El caso de Barrientos podría seguir la misma línea, cambiar nombres, pero dejar intactas las redes de abuso y corrupción dentro del penal. 3. ¿La destitución de los custodios, chivos expiatorios o responsables reales? Los 3 custodios que aparecen en el vídeo golpeando a Fofo Márquez fueron separados de su cargo casi de inmediato. La narrativa oficial dice que fueron castigados por abuso de autoridad, pero esto no significa necesariamente que sean los únicos culpables. Si el vídeo muestra lo que ocurrió en su primer día de ingreso, podemos suponer que estos custodios no actuaron solos, sino que siguieron un patrón ya establecido dentro del penal. Las agresiones a internos son una práctica común en Barrientos, y esta vez solo se castigó a quienes fueron grabados. El verdadero problema no es solo quién golpeó a Fofo, sino quién lo permitió. El hecho de que se haya difundido este caso no significa que sea un incidente aislado. Si esto pasó con Fofo Márquez, una persona con fama y dinero, ¿qué no ocurrirá con los internos sin recursos, sin abogados influyentes y sin la atención mediática de su lado? Y aquí surge una pregunta aún más fuerte. ¿Acaso el castigo a estos custodios es solo un intento de distraer la atención de quienes realmente manejan los hilos del penal? 4. La investigación sobre la filtración, el punto más sospechoso de todos. Si hay algo que realmente llama la atención, es que una de las principales preocupaciones de las autoridades no es solo por qué golpearon a Fofo Márquez, sino quién grabó el vídeo y por qué lo sacó a la luz justo ahora. Este detalle es clave porque nos da 2 posibles escenarios. A. La filtración fue una estrategia para ayudar a Fofo. Si alguien cercano a él tuvo acceso al vídeo, podría haberlo difundido para victimizarlo ante la opinión pública, y conseguir mejores condiciones dentro del sistema penitenciario. En este caso, la investigación sobre la filtración tendría el propósito de descubrir quién está moviendo influencias a favor de Fofo y cortarle ese apoyo. B. La filtración fue un golpe contra el sistema penitenciario. Otra posibilidad es que el vídeo haya sido filtrado por alguien dentro del penal que quiere exponer la brutalidad de los custodios y la corrupción dentro de Barrientos. Si esto es cierto, la investigación no sería para hacer justicia, sino para encontrar y castigar al responsable de exhibir el sistema. En ambos casos, la rapidez con la que se abrió esta investigación demuestra que el verdadero objetivo de las autoridades no es mejorar el penal, sino controlar la narrativa. 5. Reflexión final, cuando el castigo es solo para la pantalla. La destitución de la directora, la baja de los custodios y la apertura de una investigación parecen medidas drásticas, pero en realidad son solo una cortina de humo. El sistema penitenciario no cambió en lo más mínimo. El abuso y la corrupción dentro de Barrientos siguen siendo un problema. El escándalo se está manejando como una crisis mediática, no como una verdadera reforma. Este caso es un claro ejemplo de cómo el gobierno solo actúa cuando el problema se vuelve imposible de ocultar. Si realmente quisieran hacer justicia, habría una investigación a fondo sobre la corrupción dentro del penal, las redes de extorsión de los custodios, y las condiciones en las que viven los internos. Pero en lugar de eso, solo han ofrecido sacrificios simbólicos para calmar el escándalo, y hacer que el tema se disipe con el tiempo. Por ahora, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Es esto el inicio de un verdadero cambio dentro de Barrientos, o solo una jugada para que, una vez que la indignación pública se enfríe, todo siga exactamente igual? Del infierno de Barrientos al molino de las flores, castigo, protección o un trato preferencial?
El traslado de Fofo Márquez al penal Molino de las Flores en Texcoco ha generado una ola de especulaciones y dudas. No es un simple cambio de ubicación, es una jugada estratégica dentro del complejo ajedrez del sistema penitenciario mexicano. ¿Se trata de un castigo que lo aleja de la atención mediática? ¿Es una medida de protección para evitar represalias dentro de Barrientos? ¿O acaso el dinero y las influencias están jugando su papel en la elección de su nueva prisión? Lo cierto es que ningún penal en el Estado de México es un paraíso, pero hay lugares donde las reglas pueden ser más flexibles cuando hay poder adquisitivo de por medio. 1. ¿Por qué sacarlo de Barrientos? El penal de Barrientos es conocido como uno de los más violentos y corruptos del Estado de México. Un verdadero infierno donde la ley no la dictan las autoridades, sino las mafias internas y los custodios que controlan cada movimiento. La brutalidad con la que se vive en ese penal ha sido denunciada en múltiples ocasiones, y Fofo Márquez, con su perfil mediático y su historial de conflicto con la opinión pública, no era precisamente bien recibido ahí. El vídeo de su golpiza fue solo la punta del iceberg. No era cuestión de si lo volverían a golpear, sino cuándo y con qué intensidad. Aquí surgen dos posibles explicaciones para su traslado. A. Una medida de protección para evitar más agresiones. Si la golpiza que se filtró fue solo el inicio de lo que le esperaba en Barrientos, el traslado a Texcoco podría interpretarse como una acción preventiva para evitar que la violencia escalara hasta niveles más serios. En un ambiente tan hostil como el de Barrientos, Fofo no tenía aliados, solo enemigos, y eso lo convertía en un blanco perfecto. Si el objetivo es protegerlo, entonces su familia y abogados lograron negociar su salida antes de que algo peor ocurriera. B. Un castigo para alejarlo de la controversia mediática. Otra teoría sugiere que este traslado es una estrategia para sacarlo del ojo público y enfriar el escándalo. Barrientos, al ser un penal altamente vigilado por los medios y con un historial de denuncias, representaba un problema de relaciones públicas para las autoridades. Cada abuso, cada denuncia, cada nueva filtración ponía en jaque al sistema penitenciario. Mover a Fofo a Texcoco podría ser una manera de controlar la narrativa y reducir la atención sobre su caso, evitando que se sigan filtrando detalles incómodos sobre su estancia en prisión. 2. Molino de las Flores, un penal con reglas más flexibles. El Molino de las Flores en Texcoco no es precisamente una prisión de máxima seguridad, pero tampoco es un hotel de lujo. Sin embargo, hay algo que ha quedado claro en los testimonios de familiares de internos. En ciertos penales, el dinero compra privilegios. En ciertos penales, hay internos que pueden vivir con más comodidad que en otros. El sistema carcelario en México no trata igual a todos los presos. Dentro de cada penal existen zonas y condiciones diferentes, y el acceso a ciertos beneficios no es gratuito. En algunos casos, el dinero puede garantizarle a un interno ciertos privilegios que van desde acceso a mejores alimentos, celdas menos saturadas y protección ante posibles agresiones. Aquí es donde entra la gran interrogante. ¿Fue trasladado a Texcoco para protegerlo, o porque ahí tendrá una estancia más llevadera? El Molino de las Flores no tiene la misma fama de brutalidad que Barrientos, y aunque sigue siendo un penal con sus propias problemáticas, podría representar una mejor opción para alguien con los recursos suficientes para negociar un trato más favorable. 3. ¿Será el primer paso hacia una futura reducción de condena? Este traslado no es el final de la historia. De hecho, podría ser solo el primer movimiento en un plan a largo plazo para mejorar la situación de Fofo dentro del sistema penitenciario. Existen varios caminos legales que podrían beneficiarlo en los próximos años, y este cambio de penal podría ser un paso estratégico hacia una eventual reducción de su condena o incluso un traslado a un régimen de menor seguridad. Algunas posibilidades incluyen: solicitar arresto domiciliario bajo el argumento de que su seguridad no está garantizada en prisión. Gestionar beneficios penitenciarios que le permitan una reducción de su tiempo tras las rejas. Recibir un trato especial dentro del penal que le garantice mejores condiciones en comparación con el resto de los internos. Aquí es donde la opinión pública jugará un papel clave. Si la gente sigue presionando y denunciando cualquier intento de favorecer a Fofo, las autoridades tendrán que manejar el caso con más cautela. El traslado de Fofo Márquez al Molino de las Flores ha levantado más preguntas que respuestas. ¿Fue por su seguridad o porque alguien movió influencias para mejorar su situación?
La historia no ha terminado. Este cambio de penal podría marcar el inicio de una serie de movimientos legales y administrativos que terminen beneficiando a Fofo a largo plazo. Lo único cierto es que el sistema penitenciario en México es una jungla donde las reglas pueden cambiar dependiendo de quién eres y cuánto dinero tienes. Y aquí es donde el verdadero desafío será ver si la justicia sigue su curso. O si estamos presenciando los primeros pasos de una estrategia para que Fofo pase menos tiempo tras las rejas. El trasfondo, dinero, influencias y una supuesta estrategia de victimización. Este caso no solo ha destapado la brutalidad del sistema penitenciario, sino que también ha alimentado una de las teorías más controversiales. ¿Estamos viendo una estrategia de victimización para beneficiar a Fofo Márquez? Desde que se difundió el vídeo de su agresión, las redes sociales se han inundado de comentarios que ponen en duda la autenticidad de todo este escándalo. Muchos creen que, más que una denuncia sobre la violencia en los penales, lo que realmente se está intentando es pavimentar el camino para una reducción de condena. Y es que el patrón es claro: cuando una persona con recursos enfrenta una condena larga, la narrativa pública puede jugar a su favor o en su contra. Y en este caso, parece que alguien está tratando de cambiar el guión a último momento. 1. ¿Un montaje o una estrategia bien calculada? La teoría del montaje no es gratuita. Muchos detalles del caso parecen hechos a la medida para despertar empatía por Fofo. El vídeo aparece justo después de su sentencia de más de 17 años de prisión. Se muestra a un Fofo indefenso, sometido a golpes e insultos. La reacción inmediata de las autoridades con despidos y cambios en el penal es inusualmente rápida. Aquí es donde muchos ven una jugada planeada. Si el objetivo era transformar a Fofo de agresor a víctima, el vídeo logró precisamente eso. Y si de algo se ha hablado en este caso, es del poder económico de la familia Márquez. No sería descabellado pensar que se pagó a un custodio para filtrar el vídeo. Se buscó mover influencias para provocar su traslado a un penal más amigable. Se intenta usar la indignación pública para abrir la puerta a beneficios legales. Pero, ¿qué tan viable es esto realmente? 2. ¿Quién filtró el vídeo y con qué propósito? Uno de los detalles más llamativos de todo este escándalo es la filtración del vídeo. Según información oficial, las imágenes datan de abril de 2024, cuando Fofo ingresó al penal. Sin embargo, no se hicieron públicas hasta ahora, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿por qué se guardó este vídeo durante meses? ¿Quién tenía acceso a esa grabación? ¿Quién se beneficia de su difusión en este momento exacto? Los rumores apuntan a que el vídeo pudo haber sido filtrado por un custodio, pero aquí surgen dos posibilidades. A. Un custodio lo vendió por dinero. El sistema penitenciario no solo es violento, también es un mercado negro de información. Videos como este pueden venderse al mejor postor, ya sea a medios de comunicación, abogados o incluso a familiares que buscan usarlos a su favor. Si alguien dentro del penal vio una oportunidad de negocio, no es descabellado pensar que el vídeo fue filtrado a cambio de una suma considerable. B. Un custodio lo filtró por venganza o rencillas internas. El penal de Barrientos es un nido de corrupción y luchas de poder. La filtración pudo ser un golpe contra algún mando penitenciario, una manera de provocar cambios o simplemente una forma de exponer lo que todos ya sabían, pero nadie denunciaba. Independientemente del motivo, la difusión del vídeo ha puesto en jaque al sistema penitenciario. 3. ¿La doble moral del sistema de justicia, agresor o víctima? El caso de Fofo Márquez ha generado un enorme choque de opiniones, porque pone sobre la mesa una contradicción brutal dentro del sistema penitenciario y judicial. Por un lado, está el interno acusado de un delito grave, alguien que fue sentenciado por un intento de feminicidio, y que ahora aparece como víctima de abusos en prisión. Por otro lado, están los custodios, figuras que, en teoría, deben vigilar y resguardar a los reclusos, pero que en el vídeo aparecen golpeando y humillando a uno de ellos. Este escenario ha dejado a la opinión pública completamente dividida. Hay quienes dicen que nadie merece ser maltratado en prisión, sin importar el delito que haya cometido. Otros creen que Fofo está usando esto como un teatro para mejorar sus condiciones. Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que realmente está en juego aquí? Porque si lo que se busca es usar este vídeo para reducir su condena, entonces estaríamos ante un precedente peligrosísimo.
4. ¿Se puede usar este caso para cambiar su sentencia? Si bien el maltrato en prisión es una violación a los derechos humanos, esto no cambia el delito por el cual Fofo Márquez fue condenado. Pero aquí entra en juego el sistema legal mexicano y su capacidad de manipulación. Porque si la defensa de Fofo logra argumentar que su vida está en riesgo dentro del sistema penitenciario, podrían intentar lo siguiente. Pedir arresto domiciliario con la justificación de que no puede permanecer en un penal donde su integridad física está comprometida. Solicitar beneficios penitenciarios bajo el argumento de que las condiciones en las que se encuentra no garantizan un trato justo. Buscar un cambio de régimen carcelario que le permita cumplir su sentencia en un centro de menor seguridad. Si la presión mediática sigue creciendo, no sería raro que algún juez se vea obligado a reconsiderar su situación. 5. Reflexión final, un sistema que no genera confianza. Independientemente de si esto fue un montaje, una estrategia o simplemente una coincidencia desafortunada, lo que queda claro es que la confianza en el sistema de justicia está completamente destrozada. Porque no solo se duda de la condena de Fofo Márquez, sino también de la reacción de las autoridades. Si se castiga a los custodios, muchos dirán que el poder del dinero logró que se hiciera justicia solo porque el agredido era alguien con influencia. Si Fofo recibe un beneficio penitenciario, el mensaje será claro: el dinero compra todo, incluso una condena reducida. Este caso es un reflejo del doble estándar en la justicia mexicana. Si el golpeado hubiera sido un interno desconocido y sin dinero, jamás habríamos visto un escándalo de este nivel. Pero como se trata de Fofo Márquez, un personaje polémico y mediático, de repente todos se preocupan por los abusos en el sistema penitenciario. El verdadero problema aquí no es si Fofo es víctima o agresor, sino que el sistema sigue funcionando a conveniencia, dependiendo de quién tenga el poder y el dinero para mover las fichas a su favor. La pregunta que queda en el aire es: ¿esto es el inicio de un cambio en su condena, o simplemente una distracción mientras se negocia algo más grande en las sombras? Reflexiones de la tía Mona, el caso de Fofo Márquez y el reflejo de un sistema podrido. Mi sobrino, el gran Master Gorila, me lo dijo claro y sin rodeos. Tía, la gente debe entender que esto no es solo un chisme, es un espejo que refleja cómo se maneja el poder dentro de los penales. Y tiene toda la razón. Lo que estamos viendo no es un simple escándalo pasajero, es una ventana a la brutal realidad de las cárceles en México, donde la justicia no es ciega, sino selectiva, y donde el poder, el dinero y las influencias pueden convertir a un criminal en víctima o a una víctima en criminal de la noche a la mañana. Este caso, que parece sacado de una telenovela de alto drama, nos deja lecciones que no podemos ignorar. 1. La violencia no se justifica, ni contra las víctimas ni contra los victimarios. El vídeo de Fofo Márquez recibiendo golpes de los custodios abrió un debate gigantesco. ¿Merecía ser castigado de esa manera por lo que hizo? Algunos dirán que sí, que lo que sufrió es apenas una fracción del dolor que causó a su víctima, pero aquí hay algo que debemos entender. El sistema penitenciario no está diseñado para venganza, sino para impartir justicia. Si aceptamos que los custodios pueden golpear y humillar a los reclusos, entonces legitimamos un sistema basado en la brutalidad y no en la legalidad. Porque hoy fue Fofo Márquez, un personaje público, pero ¿cuántos internos sin dinero ni fama sufren lo mismo o peor todos los días, sin que nadie les preste atención? El problema no es solo que golpeen a Fofo, es que el sistema permite y normaliza la violencia como un mecanismo de control dentro de los penales. 2. La corrupción no es un mito, es un engranaje esencial del sistema penitenciario. Este escándalo ha sacado a la luz lo que todos sabían pero pocos denunciaban: las cárceles no son lugares donde se impone la ley, sino donde gobiernan las mafias internas, la corrupción de los custodios y los intereses de los altos mandos. En Barrientos, las denuncias de extorsión, golpes, torturas y cobros ilegales han sido constantes. Y no estamos hablando de simples rumores, sino de testimonios de familiares, documentos filtrados y redes de corrupción que han operado durante años. Los internos deben pagar por protección. Las familias deben pagar para poder visitarlos. Los privilegios dentro del penal dependen de cuánto puedas desembolsar. Entonces, cuando vemos a las autoridades reaccionar con tanta rapidez en el caso de Fofo Márquez, la pregunta es inevitable. ¿De verdad están limpiando el penal,
o simplemente están moviendo piezas para calmar el escándalo. Porque si realmente quisieran acabar con la corrupción, no bastaría con despedir a 3 custodios y cambiar a la directora del penal. Habría una investigación profunda sobre toda la red de extorsión, abuso y violencia que opera dentro del sistema penitenciario. Pero, como siempre, los cambios solo llegan cuando la presión mediática los obliga a actuar. 3. La justicia no debería depender del dinero ni de la fama. Uno de los aspectos más preocupantes de este caso es cómo la percepción pública del culpable puede cambiar según la narrativa que se maneje. Hace unos días, Fofo Márquez era visto como el agresor, alguien que había cometido un delito grave y que debía pagar por sus actos. Hoy, tras la difusión del vídeo, muchos lo ven como una víctima del sistema. Aquí es donde debemos ser muy cuidadosos, porque lo que está en juego no es solo la imagen de Fofo, sino la manera en que funciona la justicia en México. Si se permite que este caso sea utilizado para reducir su condena, conseguir arresto domiciliario, darle privilegios dentro del penal, entonces estaremos enviando un mensaje claro: en México, el sistema judicial no castiga a todos por igual, sino que ajusta sus penas según el dinero y la influencia de cada quien. Y eso, mis amores, es lo más peligroso de todo. Porque si permitimos que este caso termine beneficiando a Fofo en lugar de exponer las fallas del sistema, entonces el mensaje será claro. La justicia en este país es un juego en el que gana quien tiene los recursos para cambiar las reglas. 4. ¿Estamos viendo un cambio real o solo otro acto de impunidad? Fofo Márquez salió de Barrientos en medio de operativos, destituciones y cámaras de televisión. Las autoridades dicen que todo esto es parte de un esfuerzo por limpiar el penal y mejorar las condiciones dentro del sistema. Pero, seamos sinceros. ¿Esto servirá para algo? Porque la historia nos dice que, cuando se apagan los reflectores, todo vuelve a la normalidad. Los custodios seguirán golpeando y extorsionando a los internos. Las familias seguirán pagando mordidas para poder ver a sus seres queridos. Los cambios que se hicieron ahora serán olvidados en cuanto otro escándalo desvíe la atención del público. Por eso la pregunta más importante sigue en el aire. ¿Este caso servirá para limpiar el sistema penitenciario y proteger a los internos de los abusos? ¿O solo estamos viendo otro episodio donde la corrupción y la impunidad siguen dictando las reglas del juego, mientras nos distraen con escándalos mediáticos? Porque si algo nos ha enseñado la historia es que, en México, nada es lo que parece y todo tiene un precio. Conclusión: un futuro incierto y muchas preguntas en el aire. El desenlace de esta historia está lejos de definirse. Fofo Márquez ha sido trasladado, sí, pero su caso sigue bajo el ojo público, rodeado de dudas, sospechas y cuestionamientos. Por un lado, se ha convertido en símbolo de las irregularidades dentro del sistema penitenciario, con un vídeo que mostró lo que muchos internos viven a diario. Pero por otro, no podemos ignorar las coincidencias extrañas, los tiempos perfectos y la posibilidad de que esto sea parte de una estrategia bien calculada. Lo único seguro es que nadie en este caso es completamente inocente. Los custodios fueron castigados, pero el problema de fondo sigue intacto. Barrientos ha quedado expuesto como un nido de corrupción, pero mañana puede que todo siga igual. Fofo sigue en prisión, pero ahora con un nuevo giro narrativo que podría favorecerlo en el futuro. Mientras tanto, la sociedad está dividida. Algunos exigen justicia real y castigo ejemplar para Fofo. Otros creen que todo esto es un teatro para reducirle la condena. Y muchos más solo ven en esto una prueba más de que en México la justicia no es pareja para todos. Lo que está claro es que este no es el final de la historia. La responsabilidad de la audiencia, no tragar entero. A nosotros, como audiencia, nos toca no bajar la guardia. Porque en este país, cuando algo escandaloso se hace viral, hay que preguntarse siempre qué hay detrás, quién se beneficia y qué nos están queriendo ocultar. Cada filtración, cada testimonio y cada denuncia deberían ser una razón para exigir cambios reales, no solo indignarnos unos días y después olvidar el tema. Porque, como dice mi sobrino, el gran Máster Gorila, si nos quedamos con el chisme y no pasamos a la acción, estamos destinados a ver estos horrores repetirse una y otra vez. Así que ojo, mis amores, porque esta historia aún tiene muchas páginas por escribir. La tía Mona seguirá informando.
Aquí termina este capítulo por hoy, pero no se engañen, esto no ha terminado. Hay más preguntas que respuestas, más intereses en juego de lo que parece, y más movidas en las sombras que aún no salen a la luz. Así que quédense pendientes, que la tía Mona seguirá informándoles con esa dosis de verdad que a veces incomoda, pero que siempre hace falta para sacudir conciencias. Nos vemos en la próxima, mis amores, y recuerden, aquí no se trata de defender a nadie, sino de entender cómo se mueve el poder. Y sobre todo, no dejarnos manipular por quienes juegan con la justicia como si fuera un simple espectáculo.